Ya, ahí inicié la grabación. Listo. Bueno, lo primero hablemos un poco pues como de cómo va a estar estructurado el curso. Los canales de comunicación, pues el correo todos lo conocen, el correo me demora un poquito más en responderlo y Discord que ya pues todos están acá. Y algo muy importante, pues que les hago la aclaración cada semestre, es la calificación a través del SIGA, que es muy importante ya que realmente sirve como retroalimentación para los docentes y para los directores. Pues de hecho, parte del proceso de qué cursos se asignan a qué docentes e inclusive qué docentes no continúan dando cursos inclusive con UPB, parte de acá de esta información. Entonces por eso es tan importante que se tomen como el momento de llenarla de forma, digamos, consciente pues de qué es lo que están calificando. Siguiente, esta es una definición que ya les he dado varias veces, pues creo que todos acá han sido estudiantes míos alguna vez, y es como el esquema que fue utilizado al momento de crear la carrera, que es CDIO. Y es lo que se espera que hagan ustedes todo el tiempo como estudiantes y egresados de la carrera. Concebir, diseñar, implementar y operar proyectos de entretenimiento mediados por tecnología. En este curso nos vamos a enfocar en los primeros ejercicios, básicamente en la parte de implementación, ya que son unos efectos guiados, pues no hay mucho espacio para concepción y diseño, pero una vez lleguemos al proyecto final, ahí sí la idea es que pasen por las tres etapas, decidan cuál es el efecto que quieren hacer, hagan la planeación para efectivamente materializar ese efecto y lo materialicen. Les recuerdo a los que no tengan micrófonos y los que no tengan micrófono y de pronto tengan duda que pueden escribirme por el canal de chat de Discord que está justo arriba de Stream001, que se lo mantengo yo abierto acá en otra pantalla, entonces ahí puedo revisar. Siguiente, bueno, ¿de qué se trata el curso? Acá tengo pues como algunos de los ejemplos que utilizo para el curso y algunos pues que son de hecho ejercicios. La idea de este curso es básicamente poder hacer VFX, o sea, ese es el foco principal, hacer efectos audiovisuales. Recordemos que VFX es como la forma que le dicen a Visual Effect, no es exactamente un acrónimo, sino una abreviación, pues porque no daría como Visual, la F no tiene nada que ver porque empiezas por E, es una abreviación de Visual Effect. Y acá hay algunos de los que vamos a hacer. Este de la esquina superior izquierda, el de las rocas, es uno de los ejercicios que hacemos en clase para entender efectos de partículas en donde la misma partícula realiza gran parte del efecto. Si miramos acá, la misma roca que si viene ya desde los lejos es la misma roca que se queda acá un tiempo y es la misma roca que explota. A diferencia, por ejemplo, del fuego, en el fuego cada vez que hay una partícula es diferente, es decir, aquí hay una partícula, rápidamente se reemplaza por otra, rápidamente se reemplaza por otra y todo el tiempo están cambiando. En el caso del hielo, el del hielo fue el quiz del semestre pasado, era replicar este efecto de acá. En este caso tenemos una combinación, tenemos unos hielos que son ellos los que hacen, el mismo hielo hace todo el efecto, pero tenemos un humo que es muy sutil, que ese sí está cambiando constantemente, y unas líneas guías, algo que es muy importante cuando hacemos efectos visuales para videojuegos, es dejar muy claro al jugador cuál es el área de efecto de la habilidad y en qué momento va a ocurrir. En este caso pues lo puse súper directo, acá hay un slider que cuando llega al final es cuando el hielo va a salir y hay un cuadro dibujado alrededor indicando cuál sería el área de daño. Y la idea es que nos acostumbremos a que los efectos que hagamos sean no solo visuales, sino muy funcionales, porque el foco es efectos en tiempo real que tengan pues, como dentro de los videojuegos. Si es algo completamente ambiental, por ejemplo, pues sí se puede hacer con las bases que vemos, pero no es el fuerte del curso. Acá tenemos otros ejercicios que hicimos, el de velocidad, acá tengo otro ejemplo de velocidad, pero con algo de inclinación y electricidad. Ese es otro de los ejercicios que trabajamos, Inverse Kinematics, para decidir hacia dónde apuntaba, en este caso, pues el proyectil que lanzaba. Este que ven acá del personaje que se convierte en esqueleto, este es un shader que hice para explicar algo de Vortex Shader. En este caso, si miramos, digamos, si es un efecto, pues acá de hecho tiene una parte de electricidad
y todo en sí cuenta como un efecto, pero acá hay pocas partículas, porque lo que está ocurriendo acá con el mago es que los vértices se están moviendo para explotarse y luego los vértices del esqueleto se están implotando para armar la forma del esqueleto. Entonces en este caso realmente el fuerte acá es un shader. Lo mismo en el de la derecha, este es pues, ya un poco muy exagerado, pero me permite explicar lo mismo. Tengo el personaje y puedo modificar sus vértices para hacer algún efecto. En este caso el personaje era como si explotara. Pero ahí está al revés el GIF, está explotado y vuelve a ser el personaje. Y acá el de la esquina inferior izquierda es una combinación de partículas y de shader. En este caso el shader es el que hace que la piel, abro comillas, la piel se derrita. Lo que se está haciendo ahí es que cada vértice se le pone algo parecido a gravedad de este personaje morado, se reemplaza por un personaje verde, pues realmente son dos objetos diferentes. Y ocurre en el momento que cruza ese portal. El portal es un efecto, es una partícula que está girando y luego una explosión pequeña que ocurre acá y electricidad que ocurre pues, durante un momento después. No recuerdo si ahí está la electricidad, creo que es muy muy sutil. Y la idea es que armemos pues efectos de esta naturaleza durante el curso. No sé si hasta acá de pronto ya hay alguna pregunta. Sigamos No, profe. entonces. Súper bien, gracias. Ahora, hay unos requisitos técnicos para este curso y son básicamente los mismos de cualquier curso que pongo en el que ya vieron haber visto programación. Pero hago acá un realce en una parte muy importante y es demostrar entendimiento de conceptos matemáticos. Lo otro es lo de siempre, programación, lógica, sintaxis, condicionales, switch, ciclos for, ciclos while, entender el uso de arreglos y listas, pues de hecho colecciones y diccionarios no los utilizamos, entender tener entendimiento de funciones, constantes y variables, del contexto. Scope es contexto. Esto a veces suena un poco enredado, pero no es nada del otro mundo. Si ustedes definen una variable dentro de unas llaves y lo van a utilizar por fuera de las llaves, pues no existe esa variable, eso es scope. Utilizar datos en tiempo real para la interacción, pero realmente acá es poco lo que hacemos de interacción, pero si lo hacemos, inclusive algo sencillo como cuando yo de clic quiero que ocurra el efecto, pues implica entender cómo funciona el input del usuario, entender que no puedo volver a leer el input hasta que el efecto no haya terminado, algo muy por esa naturaleza. Y bueno, finalmente utilizar código para crear scripts de control y resolver problemas pero de forma un poco más ordenada. Aquí pues de hecho la parte matemática aprovecho y hago acá un poco el por qué es importante, y es que cuando implementamos efectos en algunas ocasiones pues nos vamos a ayudar utilizando algunas ecuaciones. Es decir, hay efectos que nosotros hacemos inspirados en la naturaleza. De hecho, la mayoría pues son inspirados en la naturaleza. Una explosión que uno hace es pensando en cómo se comporta la explosión realmente. Cuando uno hace un fuego es pensando en cómo se comporta el fuego. Y ya muchos de esos elementos que pertenecen a la naturaleza pues han sido implementados en ecuaciones. De hecho, es un poco lo que ven en modelamiento matemático, que lo vieron todos. En modelamiento matemático, que se hacía, bueno, tenemos un comportamiento de algo, tratemos de ir de derecha a izquierda de ese comportamiento matemático, sacarle las ecuaciones para tratar de parametrizarlo y poder recrearlo. En este caso, algo parecido, entonces digamos que quisiéramos emular un poco la forma en que se comporta la fuerza gravitacional, algo como lo que están viendo acá o como lo que están viendo acá. En ese caso, pues debemos implementar la ecuación si queremos que nos quede efectivamente como esperaríamos que se comporte. Este que están viendo acá y este que están viendo acá, de hecho, es exactamente la misma ecuación. La fuerza gravitacional es la fuerza que mantiene a los planetas orbitando alrededor del Sol. Entonces, porque en este caso, bueno, y es la misma que hace que los planetas muy pesados, bueno, cualquier planeta, pero sobre todo los pesados, absorban los asteroides que vienen pasando cerquita. Pues si miran acá está absorbiendo y en cambio acá está rotando, pero es exactamente el mismo principio. ¿Cuál es la diferencia? Que acá tenían una velocidad inicial, entonces viene la bolita con esa velocidad inicial, esta bolita grande lo jala, pero él todavía tenía esa velocidad e intenta irse con la fuerza centrífuga que ganó,
pero él lo sigue jalando, entonces vuelve y lo trae por acá y vuelve y lo trae y se quedan así orbitando. Fue algo parecido a lo que pasó en algún momento con los planetas. Estaba el Sol, venían unas piedras volando cerquita del Sol, el Sol las empezó a traer y empezaron a rotar, solo que bueno, ya luego empezaron a juntarse o a separarse dependiendo del comportamiento de cada uno pues, de los planetas. Y si miramos la ecuación, de hecho no es complicada. ¿Qué tenemos que hacer? Decirle que cada masa, cada planeta, llamémoslo acá, llamémoslo M2, va a ser jalado en una fuerza F por el Sol, en este caso M1. Y esa fuerza va a depender de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, que es esta de acá. Entonces, mientras más lejos estoy, más débil la fuerza. Mientras más cerquita estoy, más fuerte. Pero si miramos, es cuadrado, es decir, que es acelerado. Si miramos acá al final, se jalan mucho más fuerte que como se jalan al principio. También, mientras más masa tenga, más fuerza le hace. Y algo que me parece muy interesante, pues al menos a mí desde mi amor por la física, es que la fuerza gravitacional o la ecuación de la fuerza gravitacional y la fuerza de los imanes es básicamente la misma. Esta es la fuerza de los imanes. Bueno, la fuerza eléctrica realmente. Cuando hay una carga eléctrica, normalmente pues uno habla de imanes, pero carga eléctrica puede representarse de cualquier forma. Como tengo, digamos, una placa de metal, dos electrodos, una placa de metal abajo, una arriba y pongo un electrón en la mitad, pues igual aplicaría esta de acá. Y si miramos es súper parecida, solo que en lugar de tener masas, tenemos cargas eléctricas, pero sigue siendo, y una constante diferente, pues acá está, es una constante diferente. Pero es esto, tenemos, si entendemos un poco matemáticas, pues vamos a poder implementar esa clase de ecuaciones. Acá tenemos otras, como por ejemplo espirales. Si yo quiero implementar una espiral, pues hay una ecuación. Si quiero implementar otra espiral, hay otra ecuación. Inclusive esta, por ejemplo, es otra ecuación. Entonces, supongamos un efecto relativamente común en los juegos. Yo subo de nivel y quiero dar algún efecto, que algo pase para darle a entender al jugador que subió de nivel, y no solo darle a entender, sino efectivamente felicitarlo, que él se sienta motivado a seguir subiendo de nivel. Entonces, en este caso, pues podría ser como un efecto que venga desde el infinito y se empieza a acercar hacia el jugador y luego explote, lo que sea, luces, confeti, lo que sea. Acá tengo otro. Por ejemplo, acá, o no, no era en esta presentación. Ah, sí, aquí está. Por ejemplo, esto que están viendo acá, que es un plano, esto es un plano moviéndose, que podría utilizarse para simular olas si uno utiliza un plano un poco más denso, o simular una bandera, simular algún comportamiento pues muy sencillo. Lo mismo, también fue hecho, en este caso con un shader, el shader está accediendo a los vértices y modificándolos, pero en este caso para modificar los vértices está siguiendo una ecuación, en este caso la ecuación de la banda viajera. Entonces es bien interesante que en este curso pues la idea es que tengamos las bases o adquiramos las bases para en algún momento vemos una ecuación o vemos un comportamiento de la naturaleza que nos interesa, buscamos la ecuación que lo representa y luego pues la implementamos, sea en un shader como ocurre acá o sea en un sistema de partículas como ocurre acá. Eso hace parte del curso, realmente son pocas clases las que dedicamos a esto, así que es algo más como veamos que esto es posible y si les llama la atención pues sigamos estudiando. Ahora, hay una anotación que van a ver durante las diapositivas. Esta anotación que se ve acá, que es como una espadita y un escudo, es para los ejercicios que se van a empezar a hacer durante la tutoría. En este caso me comparten pantalla, cada uno del equipo, aunque aquí hubiera hecho una aclaración antes. Yo les compartí un documento para que formen unos equipos. Este documento de acá. Veo que ya igual han armado algunos grupos súper bien. Entonces, en este caso, bueno, el hecho está lleno. Y falta ver si, no sé cuántos faltarán por grupo, pero bueno. Estos grupos que están viendo acá son para varios objetivos. Cada grupo va a tener 2 tutorías a la semana. Entonces, este grupo, este grupo, este grupo van a tener su propia tutoría a la semana. En la primera tutoría,
pues van a resolver o a empezar a resolver uno de los ejercicios. En este caso me comparten pantalla a todos para yo ir viendo cómo lo van resolviendo y darles feedback si la forma que lo están haciendo de pronto no es la correcta, de pronto no es óptima, de pronto tiene implicaciones que a veces son difíciles de ver, o si efectivamente lo están haciendo muy bien. En la primera tutoría pues también aprovechamos para resolver las preguntas que tengan o incluir temas si creemos que es necesario. Y cuando vean este símbolo de acá es porque es una actividad que es para que ustedes hagan en su tiempo autónomo y la entreguen durante la segunda tutoría. En este caso, pues las dudas que vayan teniendo antes de la tutoría me las van preguntando o lo hacen en la primera o si consideramos que es necesario hacemos otra llamada. Pero estos son para tenerlos ya terminados. Por ahora no tenemos monitor en este curso. Si nos permiten abrir plaza, haré la convocatoria, pero sí me parece pues importante que tengamos. Por ahora no tenemos. Para las dudas que sean más de programación que de efectos audiovisuales, utilizaríamos el mismo monitor de programación y de taller que es Daniel Giraldo, que es ahorita se los menciono en el canal de ustedes. Respecto a los grupos, estos trabajos que tienen este simbolito de la bandera serían para hacer con todo el grupo. Estos se pueden hacer con el grupo, pero realmente la idea es que los hagan individual, pues porque los están haciendo mientras yo reviso, entonces bueno, cómo trabaja cada uno para poder que la retroalimentación sea válida. Ahí la forma en que calificamos, esta diapositiva me quedó repetida. En Unity uno escribiría ecuaciones igual que lo haría en Python, que uno pondría, pues como igual que lo hacían en Python, uno podía decir pues, la más simple, la ecuación de la recta, uno puede decir y igual a x o y igual al tiempo, y el tiempo se va incrementando. Se escribirían tal cual como en programación. ¿Qué es lo complejo? Las que no son tan directas, sino que digamos una ecuación diferencial. Una integral, pues una integral no existe en Unity, así como no existe en Python. Cuando uno habla de una integral, que en el mundo continuo es una integral, perdón, en el mundo discreto, que es el mundo de la computación, es una sumatoria, entonces le tocaría uno pues organizar esa sumatoria para poder que le quede ahí la ecuación. Continuando acá en el cronograma, vamos a hacer un seguimiento que implica el 50% del curso. Ese seguimiento pues se califica con estas tareas de acá. Se califica básicamente desde el principio hasta el final del curso todo el seguimiento. ¿Por qué hago acá dos divisiones? Porque la primera parte de las primeras semanas, pues el seguimiento que se califica está enfocado a sistemas de partículas y en adelante el seguimiento que se califica está enfocado en shaders. Y por último, aquí, estaba leyendo mal. Bueno, seguimiento de clase, nuevamente estaría en partículas y en shaders, pero todo suma el 50%. Y hay una entrega de unos efectos audiovisuales que valen el 50%. Les recuerdo igual algo del reglamento. El reglamento pues sugiere no tener evaluaciones de más del 30%. En este caso dice 50%, pero seguimiento de clase pues es algo que se hace cada clase. O sea, realmente cada clase tiene un porcentaje muy pequeñito de la evaluación. Y este proyecto VFX son dos efectos. Cada uno vale el 25% y se trabaja con el mismo grupo. Algo importante acá es la sustentación, de hecho resaltémoslo antes de que se me olvide. Creo que todos han sido estudiantes míos y están familiarizados con el concepto de sustentación, en el que les pido hacer alguna modificación del proyecto. Vamos a ver algunos de las sustentaciones. Busquemos acá. Alguna que haya sido de efecto audiovisual. Este fue un efecto, bueno, son dos efectos, pero ya se los muestro más bien. ¿Dónde los tendré? Un segundo, perdón, abro el efecto de ellos para que tenga más sentido de ver la sustentación. Pero me toca buscarlo, no lo tenía aquí a la mano.
Aquí encontré uno. Este fue el de Sebastián Castañeda y se me pasó el nombre del otro. Y, y Ángel Pérez. Listo. Entonces se saca como un portal que saca una copia de sí mismo, que va y explota, o algo así. O implota y luego explota. Aquí está pues la explicación de cómo fue el video. Esto es parte de la entrega de los proyectos. Luego cuando les comparta las rúbricas van a ver pues que eso, el video hace parte de lo que deben entregar. Y el siguiente efecto fue este escudo de acá. Bueno, luego pasó algo parecido a una explosión. Entonces veremos cómo fue la modificación de ellos. Y hablamos por acá, sustentación, Castañeda y Ángel Pérez, aquí está. Entonces, por ejemplo acá para la modificación de ellos les pedí que el shader del clon iniciara con un alfa de 0.1 al momento de ser creado y terminara con un alfa de 1 al momento de saltar, es decir, empezaba prácticamente transparente a medida que iba corriendo, iba ganando, iba perdiendo transparencia. En este caso, ¿qué implicaba esto? Pues como esto que están viendo acá es un shader que tenía una textura con un movimiento y transparencia era acceder a ese shader desde un script de C# para modificar que en el momento en que abre el portal pues ponga el valor de alfa del shader más bajito y el momento antes de saltar ponga el valor de alfa más alto. Aquí podía ser por tiempo, por ejemplo, pues dependiendo de cómo tuvieran hecho el efecto, o podía ser por animación, en el momento en que llame la animación de saltar, es porque ya va a ser más bajito, pues en el momento de mirar las máquinas de estados como van cambiando. El siguiente efecto era con el del escudo, y era que estas chispas que se creaban cuando estaba tirando el escudo cayeran, pero no traspasaran el piso, sino que colisionaran en el piso, se quedaran en el piso un tiempo y luego empezaran a ganar. Se quedaran 3 segundos en el piso y luego de esos 3 segundos empezaran a subir en el eje Y hasta que desaparezcan de la vista del jugador. Esa era la modificación del segundo efecto. Implicaba entender cómo estaba este sistema de partículas que tenía unas curvas, acceder a esas curvas, acceder al sistema de partículas, ponerle collider, que eso hace parte de las propiedades de las partículas, acceder a la curva que controlaba la velocidad de las partículas y modificar esa curva para que permaneciera un tiempo quieto y luego empezar a ganar velocidad en el eje Y. Es un poco como esto. Ya les muestro igual otro de los efectos. Este es el de Sergio Peñalosa. Es un efecto de portal inspirado en Coco. Acá hay un shader adicional que es esta de la neblina. Es una neblina pero que se interrumpe en el momento del efecto. Profe, lo de que tiemble la cámara hace parte del efecto. Sí, eso, de hecho eso es un buen toque. Aquí si miran la neblina hace parte de los... el shake de la cámara hace parte de muchos efectos y le da un toque muy interesante. Pues de hecho, eh, en una de las presentaciones que yo tengo, esta es una presentación de fundamentos de programación. Y aquí pues explicando como la intro a cómo es Unity. Y algo pues que de hecho les conté desde este curso es que los shake de cámara se utilizan siempre que uno quiera darle más fuerza a algo, pues en efecto se utilizan mucho. Acá esto es una esfera que pesa 1 kilo, ¿cierto? O sea, no pesa nada. Uno quiere hacer que parezca muy pesada, entonces uno que hace que tiemble la cámara y que hayan unas partículas que ayuden a decirle al jugar, esto es súper pesado. Si uno ve esto y uno no dice pesa 1 kilo, ¿cierto? Uno pensaría que es
una bola de acero maciza súper pesada. Efectivamente, sí, los shake de cámara hacen parte de los efectos, ayudan mucho a complementar. Parte de lo que hacemos también es desglosar los efectos, pues les pongo algún efecto y lo desglosamos, como qué subsistemas de partículas tienen, etcétera, etcétera. Bueno, continuando con esta parte de acá, es claro para todos cómo va a ser la calificación. Pues las rúbricas del proyecto, que es en grupos esta vez mucho más grandes, pues la tengo que modificar porque ya va a ser más exigente. Pero es claro para todos que la calificación son dos efectos y un seguimiento de clase y más o menos cuál es el objetivo del curso, o hay alguna pregunta. No, pues respecto a la calificación, bien. Listo. Bueno, entonces no hay como tal unas entregas de un proyecto como grande, sino que son diferentes efectos como los que nos mostraste al principio. O sea, Los, varias entreguitas, por así decirlo. no, ese es el seguimiento de clase que es 50% y 50% Ok. son dos proyectos. O sea, pues son dos efectos, un proyecto que son dos efectos. Como los que acabo de mostrarles, pues esos fueron las entregas del semestre pasado. Ah, ok. En este caso, Ahí yo nuevamente, tengo, sí. tengo una pregunta. Lo del seguimiento de clase, las dos actividades que nos pones, que es una en tutoría y la otra para ver si lo hacemos en casa nosotros, Ajá. ¿las dos son calificables o una Exactamente. es opcional? Todo hace parte del seguimiento. Ah, ok. En este caso, pues de hecho empezamos esta semana con las primeras, sin embargo, pues el semestre pasado noté algo y es que tuvimos algunas demoras al momento de trabajar los efectos, porque para los efectos pues necesitamos algo de programación, o sea, inclusive algo relativamente sencillo de programación como activar el efecto al presionar un botón, o unos pues un poco más complejos como organizar las animaciones del personaje, por ejemplo, o crear un script de C# para acceder a un shader. Entonces este semestre decidí que la primera semana empezaríamos con un repaso de programación y el primer seguimiento, que es el de esta semana, va a ser de programación. En este caso, recuerden con sus grupos pedir los espacios para las tutorías, los piden a través de Calendly, que se los compartí en el correo. Igual venga, les pongo el enlace acá mismo en los grupos para que la puedan pedir acá más fácil. Entonces entran acá y miran en qué horario, quedan muy poquitos horarios, me toca abrir más horarios, en qué horario van a pedir las tutorías, deben pedir dos tutorías para esta semana, pero efectivamente ya tengo muy poquitos espacios. Es que ya ahí está casi lleno, bueno, quedan unos espacios hoy. Tengo más Profe, estudiantes, sí. y respecto a esto, pues primero, Hmm, ¿cuánto duran las tutorías? Media hora cada tutoría. Entonces existe la posibilidad de que lo hagamos en el espacio de la clase. Sí, o sea, de hecho la idea es que ocupen esos espacios que o sea, las clases van a ser mucho más corticas, o sea, de hecho normalmente aquí ya estaríamos terminando la clase, pues porque fue la primera y hablé más, pero realmente es muy cortico, es de media hora y normalmente pues tendrían ese mismo espacio acá para separar. El calendario pues se los comparto pues, a partir de esta semana, desde el sábado, para que tengan más tiempo a organizarlo, porque lo que me pasó esta semana es que nadie pidió tutorías lunes ni martes, o martes muy poquiticas, entonces quedaron muy poquitos espacios para miércoles, jueves y viernes. Pero si se los comparto desde antes y ya tienen claro desde antes cómo funciona, pues aspiraría yo que esos horarios se ocupen más fácil. En este caso, pues por lo que veo, me va a tocar modificar un poco Profe, pero una la agenda. pregunta. Sí, ¿Queda ya establecido el horario de las asesorías para todas las semanas no, cada a la misma semana, hora o cada semana se tiene que estar actualizando? exactamente, cada semana les comparto el enlace para que cada semana reserven el de la semana siguiente, básicamente. Pues yo Ah, conté los listo. espacios y daba con una buena margen, o sea, daban que se necesitaban, ¿cuántos eran? Como 36 espacios de como 48 disponibles. El problema es en el momento en que empiezan a quedar vacíos los primeros, pues entonces van quedando menos espacios. Por ahora, si alguien quedó sin espacio, me avisa para que revisemos en qué momento lo haríamos.
Y nuevamente lo hacen a través de esta plataforma para que vayan hablando con su equipo para reservar la tutoría. Entonces empecemos acá igual con la primera parte, pues aprovechando que en este momento nadie pidió tutoría para esta hora, pues aprovecho y empiezo a avanzar con este tema de acá. Ya se va. Ahora, todos han utilizado Unity en algún momento de sus vidas, así que esto para muchos va a ser demasiado evidente, pues o demasiado inicial, pero igual creo que vale la pena iniciar con esto. Entonces lo primero es las ventanas de Unity. El layout de Unity lo vamos a ver en 4 ventanas principales. Esas ventanas, ¿cuáles son? Tenemos la jerarquía y la escena, que son dos formas, dos representaciones de una misma cosa, el proyecto y el inspector. ¿Por qué digo que la jerarquía y la escena son dos representaciones de una misma cosa? Porque todo lo que tengamos en la escena va a ser reflejado en la jerarquía. Tenemos una esfera, la esfera también está acá. Acá tenemos una luz, la luz también está acá. ¿Cuál es la diferencia? Que acá lo tenemos en un espacio tridimensional, mientras que acá lo tenemos en forma de texto. Y acá podemos ver la jerarquía como qué objeto es hijo de qué objeto. El inspector nos va a permitir ampliar información de cualquier objeto que tengamos seleccionados en la escena o en la jerarquía, que es lo mismo. Si estamos hablando de un objeto, nos va a mostrar los componentes que tiene ese objeto, aparte pues de otras propiedades como el nombre. Si seleccionamos algo del proyecto, pues el inspector nos va a ampliar su información. Si seleccionamos un archivo de audio, pues nos va a mostrar información de ese archivo de audio. El proyecto, a diferencia de la escena, es transversal, ya que en cada escena, lo que tengamos en esa escena, solo existe en esa escena. Tengo en esta escena una esfera. Cuando cambio de escena, ya esa esfera no existe ahí. Mientras que tengo en el proyecto un audio, ese audio pues podrá estar en varias escenas, tengo un modelo que puede estar en varias escenas, etcétera, etcétera. Aquí está la explicación de cada una de las ventanas. Si quieren repasar esta parte, recuerden que les compartí un sitio web. Acabo de ir montando las presentaciones de nosotros, me falta montar las presentaciones de hoy. Y acá en programación, que es como el que tengo más organizado en este momento, si van a programación, unidad 8 Unity, aquí está la introducción que estamos viendo en este momento. Entonces siempre que quieran repasar, vienen a la página web, programación, y desde la unidad 8 en adelante se trabaja con Unity. Y hay unos enlaces, unos videos de apoyo de Unity Learn que les pueden ayudar pues también a seguir estudiando. Siguiendo por acá. No era esto, acá. Pero ¿y qué vas a montar ahí en la página de computación gráfica? Como esta presentación La y las... presentación de la estructura, sí, y también como la que les mostré de las ecuaciones, las que les mostré de los vértices, sino que por ejemplo, el semestre pasado algunas de las clases las tenía así en documento de texto, pues de Word, por así decirlo. Entonces estoy tratando de mudar todo a diapositivas, como en este formato, antes de montarlo a la página, pero siempre son bastantes clases que tengo, entonces ha sido un proceso larguito. Ah, ok, ok. Listo, bueno, el layout de Unity lo pueden organizar como quieran. Esta es la forma en que yo normalmente lo trabajo pues en la mayoría de computadores. Miren que lo cambio a 2×3, mando el proyecto, lo cambio a una columna, el proyecto lo mando para abajo. Y es como trabajo muchas veces. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del proyecto, pues de hecho abramos este. El otro no lo tengo en la versión de Unity. Sin embargo, dependiendo de la naturaleza del proyecto, pues yo pondré una interfaz diferente u otra. Es importante que se acostumbren a manejar diferentes layouts y que elijan el que más les guste dependiendo de lo que estén haciendo. Aquí estaba probando yo un shader, de hecho aprovecho y se los muestro. Este es un shader que me permite convertir un objeto en una esfera. Aquí voy. Estaba tratando de imitar un poco el comportamiento de una pokebola. Entonces aquí está y se convierte otra vez en un objeto. Funcionaría pues con cualquier malla, está modificando son los vértices. Listo, continuando por acá, miren que acá de hecho tengo el layout que les decía, sin embargo, pues yo cambio muchas veces el layout, el monitor mío es un poco más ancho que alto, como lo ven acá es 21:9, entonces muchas veces pues trabajo de esta forma. Cuando estoy trabajando proyectos mobile, a veces trabajo de esta forma, en donde tengo la escena
Y tengo acá una ventanita pequeña que me ocupa el mismo tamaño en la pantalla que lo que me ocuparía mi celular cuando lo apoyo sobre la pantalla para ver más o menos cómo se ve de ese tamaño. Tengo el mismo, pero, pero al revés, pues aquí como el celular parado, Portrait se llama esto, el otro se llama Landscape. Cuando estoy trabajando sistemas de partículas, la mayoría de la pantalla me la ocupa el sistema de partículas. Aquí pongo yo el efecto de partícula. Mientras que la ventana de juego ocupa un espacio muy pequeñito, igual que la jerarquía del proyecto. O cuando tengo la otra pantalla, pues como en este momento que tengo otra pantalla, pues puedo utilizar la ventana de escena y juego en la otra pantalla y acá está. Y tengo otra para shaders en donde la escena ocupa todo el espacio y la ventana shaders la tengo en otra ventana obligatoriamente. Para hacer cinemáticas, pues que de hecho es algo que han hecho en taller de animación, normalmente trabajo con este layout, me parece más cómodo tener el timeline acá. Pero bueno, nuevamente miren cómo se sienten cómodos trabajando con Unity. Y una vez encuentren esa forma de sentirse cómodos, van a ir a darle Save Layout, de modo que puedan seguir trabajando con ese. E igual como les digo, esa comodidad depende de que van a trabajar. Yo les recomiendo que manejen layouts diferentes para trabajar shaders, para trabajar partículas, para trabajar proyectos más tradicionales. Continuando por acá. Cuando trabajamos con Unity vamos a utilizarlo siempre con un paradigma que es orientado a componentes. Bueno, siempre no. Hay varios paradigmas que existen de programación. Programación por procedimientos, digamos, fue uno de los primeros, que es algo sin mucha estructura. Es un poco como funciona la programación que uno hacía en fundamentos de programación, que era un código que empezaba arriba, bajaba y eran decenas, inclusive cientos de líneas de código. Y ahí estaba todo el programa. Eso es programación por procedimientos. Ese tipo de programación dejó de ser popular hace más de 40 años y empezó a hacerse populares otros paradigmas. Programación orientada a objetos es uno de los más populares. Hay programación por componentes que es, digamos, una forma de orientada a objetos, pero que trabaja Unity, pero como su propia versión que es componentes. Hay otra que es programación funcional. Hay otros que son programaciones por eventos, pues que es lo de React Programming. De hecho, pues también es muy popular y está también entre los top paid program, pues ¿cómo sería? Sería paradigma de programación más pagos en este momento, React, debido a que es una de las plataformas que utilizaron para hacer Uber y otras que creo que es de Facebook, el dueño de esa plataforma. Y ahorita hay otro nuevo que es programación orientada a datos, nuevo entre comillas, existe desde hace muchos años realmente, nuevo en Unity. Unity desde hace algún tiempo para acá está empezando a trabajar con este modelo, es un sistema que me separa datos de las funciones y permite unas optimizaciones, esas optimizaciones que permite son muy fuertes. Hablamos de que permite, en lugar de tener, digamos, 1.000.000 de objetos corriendo a 10 frames por segundo, ese mismo millón de objetos podría estar corriendo fácilmente a 100 frames por segundo. ¿Cuál es el problema de esta nueva metodología? Que todavía la tienen en un alfa, así que no vale la pena que la estudien hasta que no esté más estable y mucho menos que la utilicen en proyectos que estén trabajando. Pero sí vale la pena pues que le den la mirada, porque se ve muy prometedor. Ahora, nuevamente vamos a utilizar por ahora el de objetos y componentes. Un objeto es algo que básicamente está vacío, es decir, yo puedo tener acá, voy a crear una escena nueva, y voy a crear un objeto vacío. Entonces, esto en Unity es un objeto. Si miramos, un objeto es básicamente nada, es algo que está en el espacio tridimensional, pero no tiene nada, eso es un objeto. El objeto gana importancia en la medida en que lo hagamos a través de los componentes, que le demos funcionalidades a través de los componentes. ¿Qué pasa si yo quiero que este objeto sea visible? Hay un componente que me permite en Unity que los objetos sean visibles. ¿Alguien recuerda de pronto cuál es ese componente? Mesh Renderer. Súper bien, gracias. El renderer. Renderer. Sí, pero sí, el Mesh Renderer está bien. El Mesh Renderer. Pero si miramos acá, el objeto todavía no se ve. Entonces pensamos, bueno, ¿por qué todavía no se ve si ya tiene Mesh Renderer? Y es que esto me permite renderizar una malla, pero ¿cuál es la malla de él? Entonces, ¿cuál es el componente que le permite a un objeto tener una malla? El Mesh Filter. Entonces, en este momento ya él puede tener una malla. Recordemos que cuando hablamos de 3D hablamos de malla. Una malla es una combinación de triángulos y esos triángulos están a su vez conformados por vértices.
La mínima unidad de medida en objetos tridimensionales va a ser vértice, así como la mínima unidad de medida en imágenes es píxel. Entonces pongámosle por acá alguna malla a esto, pongámosle algún... Pues acá tengo varias mallas en este proyecto, estoy buscando alguna que sea de un personaje. Acá al parecer esto es de un personaje. Sí, aquí está, listo. Entonces ya aquí tengo una malla, voy a inclinarla, listo. Y como tiene el mesh render, pues ya lo puedo ver. ¿Cuál es el problema? Pues que en este momento no se ve el personaje, pues o se ve el personaje, pero no se ve como esperaríamos, porque no tiene ningún material. El material es el que le dice al render, pues a la cámara, cómo debería verse él, qué tan metálico es, qué tan opaco es, qué tan transparente es, qué tipo de hecho de comportamiento van a tener los vértices, todo eso lo hace el material. Entonces pongámosle el material para que tengamos sentido, pongámosle este de acá. Entonces aquí ya tenemos nuestro personaje, aquí se ve muy oscuro, pongámosle alguna luz cerquita para que lo veamos más. Listo. Entonces aquí está este personaje con este material, y de hecho si miramos pues este material es el mismo que les muestro ahorita, entonces él me permite pues hacer esta parte de acá de convertirlo. Listo. Entonces aquí ya tengo mi objeto, si yo le doy play no pasa nada, porque en los componentes que le agregaba pues no le agregaba nada de funcionalidad, pero si le agrego por ejemplo el componente rigid body, pues ¿qué va a pasar? Que ya va a caer porque se comporta como un cuerpo rígido. Entonces miremos que tengo un objeto, pero ese objeto no hace nada a menos de que le empiece a dar componentes. Todos los objetos por obligación tienen mínimo un componente que es el transform. Este componente les permite tener una posición, rotación y escala. Este le va a permitir ser visible, este le va a permitir tener una forma, y en este caso este le va a permitir tener físicas, pero físicas de un cuerpo rígido. Hago la aclaración porque son diferentes las físicas si no es un cuerpo rígido. Si yo tengo por ejemplo una gelatina y la tiro al piso, no es el mismo comportamiento que si tiro una pelota, porque la gelatina no es un cuerpo rígido. Si tiro un resorte se comporta diferente porque no es un cuerpo rígido. Los humanos pues de hecho no somos cuerpos rígidos, uno puede doblar el codo, la muñeca. Sin embargo, lo trabajamos con comportamiento de cuerpo rígido por una razón, y es que es más óptimo para el computador. Entonces, ahora creemos acá un plano en donde va a estar el personaje. Y si miramos acá, cuando yo le doy play hay un problema, y es que traspasa porque todavía nos falta un componente que sería el del collider. Este es mucho más delgado. Ah, ya entiendo, está acostado el collider. Esto lo podemos cambiar acá. Listo. Y ya entonces en este caso pues no traspasaría. Entonces miremos que Unity vamos a tener siempre un pensamiento de objetos y componentes, siendo un objeto un ente casi que vacío que nos da el potencial de agregarle funcionalidades a través de estos componentes de acá. Profe, ¿puedo hacer una pregunta frente a los... Sí, dígame. Cuando tú le aplicas ese, pues que lo que simula la cosa de la Pokébola y le obligas el Collider, cuando él se transforma en esta bolita pequeña, el Collider sigue siendo el mismo tamaño, él no se transforma. Exactamente, aquí lo que tendría uno que hacer ya es por Char, o sea, hay que mirar en qué punto utilizamos shaders y en qué punto utilizamos Char. Por eso es que es tan importante para crear efectos para videojuegos, no solo tener conocimientos artísticos, por ponerlo de una forma, sino también tener unos conocimientos de programación, porque en este caso, aunque yo esté modificando los vértices, uno podría hacer, por ejemplo, que los vértices fueran un mesh, una malla, pero sería muy poco óptimo porque me tocaría estar actualizando esa malla, eso es muy pesado. Entonces, ¿qué tendría más sentido para esto de acá? No, pues vamos a utilizar C# y decirle que en este momento me ponga un collider de esfera, mientras que acá me dejara el collider de cápsula. O tomo el mismo collider de cápsula y lo empiezo a hacer más pequeño a medida que muevo este parámetro, de modo que se vaya ajustando en tiempo real conmigo una buena representación de esto. Entonces sí, vamos a tratar de combinar estos conocimientos que tenemos para poder lograr efectos que sean óptimos. Pues de hecho, digamos que Profe, sí, dígame.
Para solucionar eso, ¿no habría una forma de tener el Mesh Collider de la misma forma del personaje y también cambiarle la forma o los vértices como se le hace al mismo personaje para que adquiera la forma de esfera? Eso, exacto, claro. Esa sería como la solución más directa. ¿Cuál es el problema de las soluciones más directas? Que muchas veces son muy poco óptimas. En muchos videojuegos se utilizan cápsulas como collider en lugar de malla. Y es que realmente tener una malla es muy poco óptimo. Acá no tengo un tablero, pero se los dibujo acá para que lo tengan muy presente siempre. Y más porque pues no tenemos un curso propiamente de programación. Perdón, no tenemos un curso propiamente de optimización. El collider más óptimo siempre va a ser la esfera. Este es el collider más óptimo que hay, una esfera. ¿Cuál es el siguiente collider más óptimo? Una cápsula. ¿Cuál es el siguiente collider más óptimo? Una esfera, cubo, cápsula. Pues imagínense que esto está en 3D y que esto es una cápsula. Eh, y de ahí para arriba, entonces ya viene ¿cuál es el collider que seguiría? Ah, bueno, y luego de esto ya viene una malla que sea convexa. Una malla que sea convexa es una malla que yo pueda cerrar, pues algo como esto. Es una malla convexa, de hecho no sé, esta acá no me va a permitir la convexidad. Una malla convexa sería hecho como esto. Sin embargo, la diferencia de optimización de esto a esto es demasiada. O sea, este es más óptimo que este, que es más óptimo que este, que es muchísimo más óptimo que una malla convexa, que es muchísimo más óptimo que una malla que no sea convexa, que puede ser cualquier forma, pues, cualquier forma rara. Esto es muchísimo menos óptimo que esto de acá. Entonces hay que pensar, ¿vale la pena gastar un montón de recursos de cómputo, un montón de tiempo de ejecución de físicas en algo como esto, considerando que yo lo que podría hacer es esa cápsula, hacerla cada vez más pequeña y no vale la pena? O sea, ahí tenemos que empezar a tratar de llegar a los óptimos. De hecho, es algo que pasa en el mundo de los efectos audiovisuales. Cuando uno escucha a veces entrevistas de las personas que trabajan en empresas de desarrollo de VFX, menciona algo muy interesante. Y es que el equipo de arte dice, ah, sí, yo quiero este efecto de fuego. Entonces pensemos en algún efecto de fuego para VFX. Entonces llegan y hacen este efecto de fuego bien bonito. Y luego entonces llega el equipo de desarrollo y dicen, listo, el efecto de fuego está muy bonito, pero el jugador, ¿cómo sabe si el jugador está en esta partecita de acá? ¿Cómo sabe si ya me está quemando? O aquí ya me está quemando. Entonces, la respuesta muchas veces va a ser no, póngale una malla que se ajuste de forma muy precisa al fuego. Entonces, los desarrolladores van a decir, no hay cuándo, ¿cierto? No hay cuándo gastemos tantos recursos de cómputo en un efecto de fuego que va a ocurrir 100 veces durante todo el juego, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Entonces, es tratar como de llegar a esos acuerdos siempre entre el equipo de programación y el equipo de arte. ¿Quién es la persona que permite esos acuerdos? ¿Quién es la persona que los coordina? Es el rol al que me gusta apuntar con ese curso y es el Technical Artist. Que de hecho en los estudios grandes de videojuegos, pues el Technical Artist es una persona, primero, que es escasa, es difícil de conseguir y asimismo, pues da un resultado de que es muy bien pago. Ahí, de hecho, han salido convocatorias interesantes para Canadá para VFX Artists, pero muchas veces no, siempre piden muchos años de experiencia trabajando en estudios en este mismo tema. Pero son bien interesantes porque el technical artist es esa persona que logra llegar a esos acuerdos entre el equipo de programación y el equipo de arte, tiene conocimiento de ambos temas, es la persona que se encarga de hacer los shaders o de coordinar quién va a hacer los shaders, pero muchas veces es quien los hace y también algunas optimizaciones. Entonces, si pensamos, por ejemplo, en algunos juegos que tienen fuego como Rumble de League of Legends, pero no wallpaper. ¿Cómo buscar el efecto? Hasta acá. ¿Viste que Profesor, pues sí, un buen ejemplo, pues creo que es por ejemplo en Battlefront 2 sí, hay un Stormtrooper que lanza fuego. Entonces lo que hacen los desarrolladores es colocar como ¿cómo se llama su figura? Un trapecio creo que es. Entonces pues por ejemplo uno sí, como equipo enemigo puede ver pues hasta dónde
el fuego da es por ese trapecio. Es que no sé, no estoy segura si es un trapecio o no. Sí, pues el equivalente a un trapecio 3D. El problema es que no sabría cómo buscarlo acá fácil, pero vale la pena Eh, revisar el ejemplo. pues si quiere, yo le puedo sacar un pequeño video para mostrar. Ah, Es súper que yo no bien, sé cómo, cómo buscar eso, pero es de los Stun Trooper que sacan fuego. súper bien, sí. O sea, esa es una muy buena estrategia. Sí, trabajar con las figuras un poco más definidas o poner algún dibujo. Pues de hecho, esto lo veremos en su momento el documento que sacó League of Legends de efecto, que ellos pues siempre ponen unas formas muy definidas para uno saber si efectivamente pues el efecto le va a afectar o no a uno. Entonces, como pues, resolviendo la pregunta acá, sí, podemos utilizar una malla, no es lo óptimo, vamos a tratar de utilizar elementos de programación en la medida que nos permitan hacer ciertas optimizaciones. Siguiendo, Profe, sí, una pregunta. Aquí viendo puede cambiar la diapositiva para en la que tiene todos los efectos de la naturaleza que hacemos en el curso. sí Aquí es. viendo el del fuego, una forma como yo lo solucionaría, no sé si sea muy viable, sería como dos planos o un plano con transparencia y solamente como el borde, como si fuera un tipo de collider, pero visible para el usuario, como para que sepa que en esa zona se quedaría o empezaría el collider de daño. Sí, hay muchas estrategias para esto. En este caso, igual depende mucho de si el efecto hace daño también en esta partecita rojita o si solo hace daño en la parte roja, pero en la parte blanca. Dependiendo de eso, habrá que buscar pues como alternativas diferentes. En estos casos, con esos efectos normalmente se difumina mucho más si solo hace daño a la cabeza, por ejemplo. Pero casi que así como está, más una estela es lo que dejan en los efectos de proyectil. Igual nuevamente pues dependerá de si uno quiere que también haga daño esta parte. O si deja un daño permanente, como algunos ataques que dejan como un efecto que se queda ahí, pero es porque si yo paso por ahí todavía me quemo o todavía me hace daño. Ya depende un poco de la naturaleza del juego. En este caso, este por ejemplo es un efecto de fuego. Aquí hay dos sistemas de partículas, uno el de las brasas de fuego que están acá y este que está este fuego acá. No sé si hexaedro irregular, yo diría que trapezoide a la pregunta de José, pero puedo estar equivocado, muy fuerte no son los nombres de figuras geométricas 3D. Ahora, continuando acá, esta primer guía es una guía que quiero que hagan para que repasen la parte de desarrollo community. Se las voy a calificar de hecho como parte del seguimiento. Ahora esta primer guía es de hecho de fundamentos de programación, como les decía. Sin embargo, en esta primera parte lo que estoy haciendo, pues que se los explico acá, es la parte de la asignación de un material, una esfera. Y me parece muy pertinente porque cuando empecemos a trabajar con los shaders, pues lo que vamos a hacer es crear materiales y quiero que quede muy claro, pues el primer material base que es el de Unity, que es un material que se conoce como PBR. Les hago acá una aclaración rápida de esto y es Unity trabaja en un sistema que se conoce como PBR, que es, pues de hecho es lo que está acá escrito, es un material que es basado en físicas. Ese material basado en físicas parte de una simplificación muy grande y es este objeto qué tan metálico es o qué tan dieléctrico es. Entonces pensemos que los objetos cuando son más metálicos pues tienen la característica de que son mejores conductores, pero también tienen la característica de que reflejan mucho más la luz. Mientras que un material que sea dieléctrico tiene la característica de que es muy mal conductor de luz. Pensemos una mesa es un dieléctrico, el aire es un dieléctrico, una goma es un dieléctrico. ¿Qué otra característica tienen estos materiales aparte de que no conducen electricidad? De que son muy poco reflectivos. Entonces Unity decidió que la forma de trabajar los materiales desde Unity 5, o sea, desde hace mucho tiempo, iba a ser bajo este modelo PBR. ¿Qué tan metálico o qué tan dieléctrico es un objeto? Pero luego nos permite hacer unas modificaciones como, bueno, ¿qué pasa con un objeto que tenga unas partes metálicas y otras partes dieléctricas? Entonces nos permite crear unos mapas en donde vamos a decirle qué tan metálico o qué tan dieléctrico es.
Entonces, cuando tenemos un mapa como este que se ve acá, este es un mapa en escala de grises que está acá, iría normalmente en donde va Metallic. Las partes blancas es porque son más metálicas, las partes negras es porque son menos metálicas, básicamente. El albedo es el que nos da el color per se, el metallic es el que nos dice qué zonas son más metálicas, qué zonas son más opacas, pero aparte la textura metallic en el alfa pueden guardar otro mapa diferente que se conoce como el mapa de smoothness, y es que resulta que cuando algo es metálico refleja, pero dependiendo de qué tan pulido sea el metal va a reflejar más o menos. Pensemos en que yo tengo una superficie, un balín, yo tengo un balín y ese balín lo acabé de comprar, o una bola, pues sí, como un balín, una bola, una esfera grande de metal y la pulo. Pues le paso una pulidora, estas maquinitas que giran súper rápido y que tiene como una lija pero muy muy delgadita. Entonces cuando recién la pulo, ¿qué pasa? Que este material que originalmente tenía unas imperfecciones, como unas texturitas por acá, cuando yo lo pulo queda supremamente plano. ¿Y qué es lo que pasa? Que viene un rayo de luz y ese rayo de luz viene acá y refleja súper bien. Y llega el siguiente rayo de luz y también refleja súper bien. Entonces va a haber una reflexión muy muy buena que se va a comportar casi como un espejo. Pues de hecho si ustedes toman una olla nueva o una olla y la pulen, se va a comportar casi como un espejo. Pues ya hay una distorsión, pues es por la forma esférica de la olla. Si la olla fuera plana, pues no habría esa distorsión. Pero ¿qué pasa con los materiales que ya están más desgastados? Que se les empiezan a hacer unas porosidades en la piel del material, algo como esto. Entonces, ¿qué pasa? Que el rayo de luz viene y pega, pero no rebota como debería porque pegó con una esquinita y rebotó para otro lado. Mientras que este pegó y sí rebotó para donde era. Y este otro pegó y otro rebotó para atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que un material que no esté pulido va a reflejar la luz de forma muy difusa. Entonces vamos a tener acá, veremos esta esfera, y esta esfera le voy a crear un material cualquiera. Y este material lo voy a poner metálico y miren que lo voy a poner acá supremamente suave. Entonces, ¿qué pasa? Que refleja la luz de forma muy muy puntual. Pero ¿qué pasa si no es tan suave, si está más carrasposo? ¿Qué pasa? Que refleja la luz, pero lo hace de forma más difusa, porque los rayos de luz están empezando a pegar en diferentes partes. Y acá, pues, también está reflejando, pero está muy, muy difuminada. Algo que quiero que sepan es que hay unas tablas ya definidas muy interesantes de si algo es madera, qué tan metálico es, si algo es acero, qué tan metálico es, etcétera, etcétera. Entonces es bien interesante porque ya hay unas definiciones para esto que han sido pues precisamente caracterizadas desde los mismos materiales. Esto lo volvemos a estudiar más tarde. Por ahora, pues lo que quiero que sepan es que esta es la primera diapositiva en la que van a empezar a trabajar replicando esta actividad que hay acá, que es crear tres objetos, crearles los materiales, asignarles mapa de normal, etcétera, etcétera. Nuevamente, esto es supremamente introductorio, pero es lo que vamos a empezar a trabajar. Y luego durante la tutoría empezamos a trabajar ya la parte, pero de programación. Entonces por ahora les voy a compartir esto acá porque no lo he montado en la página, lo monté en la página ahorita, por ahora entonces se los monto en el canal de Discord. Y Ana queda de compartirnos un GIF o video en el canal de Discord del efecto que nos estaba mencionando. Por ahora terminamos y ya cualquier duda que hayan tenido me la van haciendo por el canal. Pero una pregunta, ¿esas Sí. tablas dónde se encuentran? Unity la publicó de hecho cuando él explica la parte de PBR. Cuando lleguemos igual al tema, pues vemos esa parte. Pero desde en la página oficial de Unity están. Sí. Hay forma de que las asesorías o la tutoría pues no sea para todo el grupo, sino como según el estudiante, porque a veces el horario no todo el equipo. El horario debe ser para todo el equipo. Ya cuando tenga dudas puntuales, pues ahí sí ya hacemos una llamada individual. Pero por ahora estas tutorías son grupales. Si no encuentran ningún horario que les sirva al grupo, pues en este caso es porque les envié esto muy tarde. Me hablan para que miremos cuál sería la alternativa. Si sería entonces de pronto después de las 5, en el peor de los casos antes de las 8. Listo, pero Profe, miremos. Sí, y tenemos que ajustar alguna tutoría para esta semana. 2 tutorías para esta semana. Súper bien. 2 tutorías para esta semana. Pero yo sinceramente solo puedo
en este horario. O antes de las 8, pues. Listo, ¿no? O Entonces, incluso antes de las 8. cuadren con su Está bien. equipo cuál horario podrían que no aparezca ahí antes de las 8, después de las 5 y lo revisamos. Listo, Ok. Bueno, profe. listo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, Chao. profe, gracias. Listo, chao, chao. Chao, profesor, gracias. Chaito. Ah, profe, gracias.